Hola mis amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un video más aquí en la Biblia Diaria. He querido compartir con ustedes un estudio que me gusta, me ha llamado la atención, y es el tema sobre los 144.000. ¿Quiénes son los 144.000? Antes de iniciar el estudio quiero invitarles para que si no estás suscrito a este canal, te suscribas y también para que lo compartas con otras personas. Bienvenidos. Los 144.000 aparecen en el libro de Apocalipsis con esta descripción y solamente aparecen en dos capítulos de la Biblia. Están en el capítulo 7 y el capítulo 14. ¿Cuándo vivirán los 144.000? Según Apocalipsis, el capítulo 6, dice que van a aparecer en el sexto sello. Vamos a leer los versículos 14 y 17 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice el versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero notemos que aquí el capítulo 17, el capítulo 6, el versículo 17, termina con una pregunta y dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Luego empieza el capítulo 7 hablando precisamente de ese grupo, de los 144.000. O sea que la respuesta a esta pregunta que se hace en el versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie en el momento en que esté cayendo las plagas? Hay un grupo que puede mantenerse en pie, y son los 144.000. Ahora, el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a mencionar tribu por tribu. Ahora, en el capítulo 14, en el versículo 1, aquí encontramos a los 144.000 que están en pie en el monte de Sión. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, la pregunta del versículo 17 se responde en el versículo 1. Dice que los 144.000 estaban en pie en el monte de Sión con el Cordero. Ahora, ¿cuándo vivirán? Notemos que en el capítulo 13 se está hablando de la marca de la bestia, ¿no? Pero en el capítulo 14 luego habla de un grupo que no recibe la marca de la bestia, pero que tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, la pregunta: ¿cuándo vivirán los 144.000? Entonces, con estos versículos nos damos cuenta que los 144.000 van a vivir en el tiempo del fin, cuando estén cayendo las plagas. La pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? En el capítulo 14, versículo 1 dice: se van a sostener en pie los 144.000 que están en el monte de Sión. Otra característica importante para saber que van a existir para el tiempo del fin está en el capítulo 15. No menciona la palabra 144.000. No, analicemos algo. El versículo 2 dice, del capítulo 15: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y el versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, analicemos algo. Los 144.000 en el capítulo 14 dice en el versículo 3 que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ahora, ¿qué es ese canto?
Pues en el capítulo 15, el versículo 3 dice que ese grupo están cantando el cántico y ese cántico es el cántico de Moisés. Pero este canto lo cantan aquellos que han vencido sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca y el número de su nombre. Ahora, hay una pregunta aquí. Y yo quiero que al hacer esta pregunta ustedes puedan escribir en su comentario, aquí en los comentarios, lo siguiente. Y es, ¿quién es este grupo? ¿En qué momento van a existir? Porque aquí está hablando de los 144,000 que salieron vencedores. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo será el tiempo o cuándo será la marca de la bestia? ¿Eso es algo futuro o ya pasó? Ahora, ¿qué es el Cántico de Moisés? ¿Saben que hay un libro titulado Evento de los Últimos Días? Y en la página 272 dice lo siguiente: cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel canto, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han vencido, los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación hasta... Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Este comentario de Evento de los Últimos Días nos ayuda a aclarar algunas cosas. Y es que este grupo de los 144,000 van a vivir para el tiempo del fin. Y si salen vencedores, quiere decir que este grupo no va a sufrir la muerte. O sea, los 144,000 al vivir al final del tiempo son los que van a estar vivos para cuando el Señor Jesús venga. Y se preguntan, bueno, ¿es literal o es simbólico los 144,000? Saben que no hay mucha claridad en cuanto a esto. Pero surge otra pregunta. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Son israelitas literales? O sea, ¿son judíos literales? ¿O son personas de todas las naciones? Porque el capítulo 7 nos dice lo siguiente. El versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, si nosotros nos basamos en este versículo para decir que son solamente judíos, porque es una creencia que se ha hecho muy popular dentro del cristianismo, de las iglesias cristianas, es que son judíos. Pero no podemos decir que son judíos, porque para el tiempo de Cristo las tribus prácticamente habían desaparecido. La única tribu que se encontraba era la tribu de los levitas, y también se menciona la tribu de Judá, que fue por donde nació el Señor Jesucristo. Y también por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Corinto también, menciona el apóstol Pablo, que menciona la tribu de Benjamín. Pero las otras tribus, ahora, eso hace un poco más de 2000 años. A este tiempo, las tribus están desaparecidos. Pero si vamos nosotros a los escritos del apóstol Pablo, él dice que ya no hay judío, que ya no hay, o sea, que no podemos hacer distinción entre griegos y judíos, porque todos en Cristo somos herederos de la promesa hecha a Israel. O sea, somos israelitas espirituales. Pero algo que nos menciona es que en el capítulo 7, es que este grupo dice que van a pasar por la gran tribulación. Ahora, los versículos que acabamos de leer, capítulo 15, dice que ellos habían vencido.
esta tribulación, esta persecución, porque notemos que en el capítulo 13 habla de la marca de la bestia, en el capítulo 14 habla del sello de Dios, quiere decir que durante el tiempo de la gran tribulación, este grupo va a estar sellado y van a salir vencedores. Incluso, israelitas, el nombre de Israel viene de vencedor. Ahora, en el capítulo 7, en el versículo 14, menciona algo interesante. Dice, bueno, el versículo 13 dice, entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿de quién está hablando acá? Está hablando de esa multitud que nadie podía contar. O sea, los 144,000. Es como algo paradójico, ¿no? Porque dice que nadie podía contar, pero en los versículos del 4 al 8 dice que 12,000 de cada tribu. Por eso no sabemos si es simbólico, dice nadie podía contar, pero también dice que son 144,000. Ahora, algunos dicen, no, pero es que del versículo 9 en adelante no es el mismo grupo. Pero el versículo 14 dice que este grupo ha salido de la gran tribulación. ¿Y quiénes saldrán de la gran tribulación? Pues el capítulo 14 nos menciona que este grupo fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, ellos pasaron por la gran tribulación. O sea, que sí es el mismo grupo. Pero algo interesante acá, sigamos leyendo el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, este grupo, los 144,000, son personas común y corriente, normales, que han aceptado al Señor Jesucristo, que han sido lavados por la sangre de Jesús y que han salido vencedores en medio de la gran tribulación y que van a vivir el tiempo de angustia, como dice el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1, dice, el tiempo de angustia cual nunca se ha visto desde que hubo gente en la tierra. Es la época más dura que va a vivir un grupo de personas. Por eso podemos creer de que los 144,000 son aquellos que van a estar vivos para cuando el Señor Jesús venga. Aquellos de los que habla Isaías en el capítulo 9, donde dice que levantarán las manos al cielo y dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Pero ¿saben? Que no es tan importante saber quiénes son los 144,000. Lo más importante es conocer cuáles son las características de los 144,000. ¿Y saben para qué? Para mirar si cada uno de nosotros tenemos esas características. O sea, debemos preocuparnos por tener las características de este grupo y vamos a estudiar cada una de ellas. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Algo interesante aquí, que este grupo le va a servir a Dios en el templo, en su templo. Y si nosotros vamos al Salmo 15, este salmo es conocido como el Salmo de los 144,000. El Salmo 15 empieza con una pregunta y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, conectemos estos tres versículos. La pregunta, ¿quién morará en tu santo monte? En Apocalipsis 14:1 dice que en el monte de Dios, en el monte Sión, están Jesús con los 144,000. Pero en Apocalipsis 7:15 dice que este grupo que salió de la gran tribulación con vestiduras blancas, dice que están sirviéndole a Dios en su templo. O sea, la pregunta del rey David en el Salmo 15, cuando dice, ¿quién morará en tu tabernáculo?, se responde en Apocalipsis 7. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. O sea, ¿quiénes le van a servir en el templo de Dios? Los 144,000. Es una característica bien importante, ¿no? De los 144,000. Pero hay otra característica en el capítulo 14. En el capítulo 14
da varias características. Una está en el versículo 3. Bueno, dice, cantan el cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Bueno, cantan el cántico de Moisés. Pero en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Dice, pues son vírgenes. Siempre que la Biblia habla de vírgenes, se refiere a pureza. O sea, la pureza doctrinal. La pureza con la que se mantiene este grupo. A pesar de que viven en la época más oscura de este mundo, se han mantenido firmes, fieles a Dios. Es una característica bien interesante. Ahora, otra característica, y aquí está en el mismo versículo, dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sabe que ellos no siguen al Cordero en el momento de la segunda venida, sino desde ahora? O sea, para poder pertenecer a este grupo de los 144,000, debemos tener esta característica: seguir al Cordero por donde quiera que va. O sea, no son solamente seguidores de Jesús el día que se hace culto en la iglesia, sino los 7 días de la semana, todo el tiempo. Es una característica, seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Otra característica, dice que son redimidos. Dice aquí al finalizar el versículo 4, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Cristo. Redimidos quiere decir que fueron comprados con la sangre de Cristo. Fueron redimidos de entre la tierra. O sea, el Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre. Pero para poder cumplir estas características, o para poder pertenecer a este grupo, debemos dejarnos alcanzar, debemos dejarnos redimir por la sangre de Jesús. Es una característica bien importante. Pero saben que la característica importante la encontramos en el versículo 5. Esta es muy bonita. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es una característica bien importante. En su boca no fue hallada mentira. ¿Saben que hay 3 partes de la Biblia? Bueno, hay otras, pero voy a mencionar 3, donde se menciona esta misma característica y siempre hace referencia a este grupo, a los 144,000. Vamos a verlas. La primera está en el Salmo 15. El Salmo 15, después de la pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces la respuesta viene inmediatamente en los versículos siguientes. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Saben que este salmo menciona varias cosas que tienen que ver con la lengua? Noten que una característica de los 144,000 dice que es que no hablan mentira con su boca. Y aquí en el versículo 2 dice, y hablan verdad. En el versículo 3 dice no calumnian con su lengua. Y finalizando el versículo 3 dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y el versículo 4 finalizando dice, el que aún jurando en daño suyo. O sea, todas estas cosas tienen que ver con la lengua, con la boca. Pero también hace una mención el profeta Sofonías en el capítulo 3, y aquí habla del remanente. Ahora, nosotros sabemos que el remanente, la palabra remanente quiere decir lo que sobra, lo que queda. O sea, es un remanente, un residuo final. Capítulo 3, versículo 12 de Sofonías dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Note que Sofonías está hablando de un remanente.
Este remanente tiene una característica que he mencionado acá, dice que no dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. O sea, es la característica que menciona Apocalipsis de los 144,000. Entonces, para concluir este estudio, los 144,000 son un grupo de personas que van a estar vivos para cuando el Señor Jesucristo venga. Pero también va a ser un grupo de personas que van a tener unas características muy especiales. Aparte de que este grupo no va a sufrir la muerte, son los que van a estar vivos. Pero para poder pertenecer a este grupo, tienen que pasar por la gran tribulación. Una tribulación cual nunca se ha habido. O sea, se ha visto, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero también ese grupo sigue al Cordero por donde quiera que va. Ese grupo canta en el cántico de Moisés. ¿Saben que en el libro de Éxodo, cuando el pueblo pasó el río, pasó el mar, dice que ellos apenas pasaron, ellos cantaron el cántico de Moisés? O sea, el cántico de Moisés es la experiencia de cada uno. Para nosotros poder cantar el cántico de Moisés, debemos tener una experiencia personal con Jesús. Y por eso se menciona aquí en Apocalipsis 14, de que este grupo van a cantar el cántico de Moisés, o sea, la experiencia que han vivido de tener una comunión permanente con el Señor Jesucristo. Por eso dice que andarán con el Cordero y le seguirán día y noche. O sea, es una cercanía con el Señor Jesucristo. Pero también es un grupo de vencedores. Por eso se les conoce como, en Apocalipsis 7, el versículo 4, dice que son redimidos de Israel. O sea, que son vencedores. No necesariamente no quiere decir que van a ser judíos, sino que van a ser redimidos de entre la tierra, de todos los lugares del mundo. El Señor va a sacar personas que van a ser parte de los 144,000. Van a haber salvos, personas que van a estar vivas para cuando el Señor Jesucristo venga. En los tiempos de Israel, en los tiempos de Elías, dice, habían 7,000 que sus rodillas no se habían doblado ante Baal. Pues en el tiempo de Elías habían 7,000. En Apocalipsis menciona 144,000 que no van a doblar la rodilla ante la bestia ni ante su imagen. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estaremos nosotros preparados o preparándonos para pertenecer al grupo de los 144,000? ¿Estaremos nosotros preparándonos para pasar por esa prueba final y hacer parte de ese grupo? Entonces debemos analizar estas características y mirar si nosotros las tenemos. ¿Qué cosas hablamos nosotros? ¿Realmente hablamos siempre la verdad? Porque es una característica bien importante, y es que en la boca de ellos no se halló mentira. Te invito para que ahí donde estés inclines tu rostro y acompáñame en esta oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas cuál es el plan que tienes para con cada uno de tus hijos. Por favor, ayúdanos para que podamos caminar, Señor, de tu mano y nunca apartarnos. Por favor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Señor, estemos en aquel grupo que estará feliz para vivir contigo por la eternidad. Por favor, bendice a cada persona que escucha y que ve este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por ver este video, pero también muchas gracias por compartirlo con otras personas. También quiero pedirte que si tienes algún comentario para hacer, algún aporte o alguna pregunta, si desea de pronto que estudiemos algún tema en especial, por favor puede dejárnoslo en los comentarios, y ojalá que esta información pueda servirte para el crecimiento de tu vida espiritual. Muchas gracias, que el Señor Jesús te bendiga.